Bienvenidos, bienvenidas, porque en este momento todavía todas son mujeres. Bienvenidas, chicas, al encuentro del 21 de marzo del 2023 de Lengua Española 1 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Hoy nos toca hablar de, del comentario literario. Eh, Me di cuenta otra vez, porque este material lo preparé en el 2021. eh, Me di cuenta otra vez de que actué como mucha gente a quien yo suelo criticar porque no leen bien las instrucciones. Y en ese día, eso fue lo que me pasó a mí. No leí bien las instrucciones cuando me pidieron preparar este video. Y tuve que hacer un movimiento irregular para ponerle título al video porque yo creía que esto era lo que había que hacer, ¿no? Hablar del comentario de texto literario, porque el año que viene, en segundo año, ustedes van a tener que escribir unos cuantos ensayos sobre textos literarios. Es decir, lo que se estudia en lengua 2 es texto literario. Y eso incluye ensayo e incluye teatro y otras cosas, ¿no? Pero siempre son literarios. Y los que ustedes van a producir, bueno, va a ser análisis, ¿no? Reflexiones sobre el texto literario. Entonces yo me puse a hacer ese video, toda esa investigación, esa exposición, pensando en lo que tienen que hacer los estudiantes, sobre todo de segundo, pero también de primero. Ya en el tercer lapso se hace un poco de eso. Y después de que uno termina la carrera también se hace. Y no me daba cuenta, yo pensaba que el título, que el tema, o el título del tema, si es que eso se puede decir así, era otro. Y me dije, no, yo no le puedo poner ese otro título que ahora no recuerdo. Tengo que llamarlo algo así como ensayo literario o ensayo breve, el comentario de esos que uno hace en segundo año. Eh, y eso se hubiera solucionado, esa confusión que tenía se hubiera solucionado fácilmente si hubiera vuelto a las instrucciones, que no eran instrucciones, sino lo que habíamos acordado hacer los profesores cuando nos pusimos a preparar estas clases en video, ¿no? Eh, Ahí estaba claramente lo que había que hacer y era exactamente lo que yo pensaba que había que hacer y se hubiera solucionado muy bien, tranquilamente, poniendo comentario literario y listo, nada más, sin confusiones. No hubiera tenido que explicar al principio del video por qué lo titulé así o por qué no. Ustedes habrán visto en el video que puse, que dije, cometí la osadía de llamarlo comentario breve con el subtítulo de literario. No era ninguna osadía, eso era lo que había que hacer más o menos. Pero lo hubiera podido hacer mejor si hubiera vuelto a leer lo que habíamos acordado. Entonces, cuando pasa eso, me digo, Dios mío, ¿por qué critico tanto? Si yo también lo hago. Siempre hay que leer las instrucciones de lo que se le ha pedido a uno. Hay que anotarlas. Porque si no, luego viene la mente de uno y hace esas jugarretas y uno a veces termina haciendo el ridículo. Yo creo que esta vez no hice el ridículo, ¿no? Pero hubiera sido más claro, por lo menos el título, si hubiera tenido claro que lo que había que hacer era lo que yo creía que había que hacer. Bueno, ahí está mi comentario sobre ese detalle. ¿Qué, qué me dicen ustedes? ¿Qué dificultad han tenido con este asunto? ¿O qué placer han tenido con este asunto? ¿Qué cosas han descubierto que les llama la atención? Bueno, ya que hemos Bueno, yo respondido todas las preguntas. siento que todo es bien interesante, porque hace rato yo pude ver el video y no sé, me pareció todo interesante y creo que lo entendí todo, así que está chévere, no sé qué puedo decir de eso. Eso siempre pasa con los videos de este profesor. Son muy buenos. Claro, claro, por supuesto. Esa es una broma. Bueno, de parte mía es una broma. Yo no puedo decir eso en serio. Muy bien, qué bueno, güey, qué bueno. Pues, sí, de todas maneras,
Profe, si está hablando no se le escucha yo. Momento, momento. A Ah, ver, ok. ¿y ahora se escucha? Yuhu. Sí, 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 ahora ahora sí. sí. Ok. Sí se escucha. El problema es este pedacito de cable. Convertidor, una cosa, esta, el audífono que parece que es el que está echando broma. Les decía, les preguntaba si ese era el video en que yo pongo al final mis contactos, mi forma de contactarme. Sí, Sí, el año pasado ponía su unos, correo, su Facebook y no me acuerdo qué ok, otra cosa. ok, el año pasado hubo unos estudiantes de otras secciones que me contactaron y yo me dije, ¿cómo supieron ellos mi dirección? Y hubo un día en que me dije, creo que yo lo pongo en un video, pero no sabía cuál era. Ok, eh, ¿quién estaba diciendo algo más? A ver. Entonces, libres de preguntar, chicas, no debería haber límite de eso. No piensen que son tonterías las que se están preguntando. Tonto es más bien quedarse con una pregunta, porque ¿qué sabe uno si es algo que se está preguntando todo el mundo y esta es la oportunidad de aclararlo? Adelante, Medina. Bueno, lo mío no es una pregunta, es más que en el video hay una parte donde se habla no me acuerdo el nombre, pero es como el que creó el ensayo, algo así creo que entendí. Michelle de Que él Montaigne. decía que él decía que en el ensayo no van a encontrar algo más que una parte de él. Entonces, al principio yo como que no tenía sentido, pero después de como pensarlo bien, es como que es verdad, pues, porque el ensayo son sus ideas, pues, no es como que es lo que piensa alguien más, sino sus ideas, y sustentándolas con argumentos. Así que sí como que empezó a tener sentido eso de que él dice de que en el ensayo encuentran es algo de él y no más nada. Ujú. Sí, sí, eso es más o menos lo que uno quiere decir cuando dice, por ejemplo, en este libro me desnudo ante todos, es decir, no estoy hablando con máscara, no estoy diciendo las cosas con lenguaje figurado, estoy diciendo las cosas como son, les estoy diciendo la verdad, estoy confesando. Es que, aunque estoy hablando de otras cosas, en realidad lo que van a ver es a mí mismo, porque esto es lo que pienso yo. Es equivalente, sí, eso que entendiste. Em, y eso significa que que cuando nosotros escribimos, deberíamos actuar de esa forma. Eh, confesarnos, ser honestos con el lector, o bueno, honestos con lo que uno hace, honesto con lo que escribe, honesto con el ensayo, con la literatura. Un escritor que no escribe la verdad de lo que piensa, está, parece que estuviera engañando al público, pero en realidad se está engañando a sí mismo, porque como, que es una cosa bien difícil de hacer por lo demás. Es mucho más sencillo decir la verdad en literatura, porque ¿cómo puede ser que uno se encuentra a solas con uno mismo y entonces se va a meter en buste a uno mismo? Es una tontería, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué gana con eso? ¿Vivir engañado? Fantástico. Entonces, el autor, y no solo el autor de texto literario, ensayístico, poético, narrativo, o teatral. No solamente el escritor artista, también el escritor científico, el escritor de textos históricos, el escritor de textos de cualquier tipo. Tiene que ser honesto, lo necesita. Es que entre más honesto es más creíble. Entre más diga lo que de verdad piensa en el fondo de su corazón. Entre más se acerque a esa verdad que él no sabe bien cuál es, pero escribiendo la va buscando, la va descubriendo. Entre más fiel sea a esa verdad, o entre más esfuerzo haga en buscarla mientras escribe, Entre más transparente, entre más que, perdón, más transparente. entre más transparente sea, sí, muchas gracias por esa palabra, entre más Ya. transparente trate de ser, más disfrutable es el texto, porque más cerca llega de eso mismo en el lector. El lector se dice con más fidelidad, oye, verdad, a mí también me pasa esto, eso también lo pienso yo. Pero si el autor se pone con esa tontería de
medio ocultar algunas cosillas que no quiere que los demás, si quiere ocultar las cosas, puede poner a escribir. Y si las escribe, ¿para qué las publica? Si no, porque lo que quiere es que los demás las lean. Entonces, si tú lo que quieres decir todo y lo publica, no puedes tener miedo de que los demás lo sepan. Y es que aunque sea la cosa más íntima, aunque sea el pecado más grande que hayas cometido, escribiéndolo, por lo menos terminas comprendiéndolo y los demás quizá terminen odiándote, pero va a estar ahí solo la verdad y solamente dando la verdad es que puedes eh, ubicarte en el lugar del mundo que te corresponde. Si no llegamos ahí, entonces no hay camino para la recomposición, para la enmienda, y tampoco hay camino para, Simón Bolívar diría, para la gloria, ¿no? Eh, no hay camino para volverse mejor, ni hay camino para volverse peor, ni hay camino para arrepentirse, ni hay camino para regocijarse en lo que uno ha descubierto. Tiene que ser honesto, tiene que ser transparente. Y por eso Montaigne dice, yo me he estado quitando todas las máscaras, todos los ropajes. Guillermo Sucre, en uno de los ensayos que yo menciono ahí, uno de portada azul y letras blancas, se concentra en ese ensayo en la máscara y la transparencia, aunque el ensayo se titula La máscara, coma, la transparencia. Todo el mundo le pone una I ahí, pero Guillermo Sucre no puso la I. ¿Por qué hace eso? Porque el escritor, cuando escribe, deja de ser el hombre común y corriente que va caminando por la calle, que lleva una máscara o un montón de máscaras, porque le da miedo a una gente, porque le da vergüenza a otra gente, porque tiene vergüenza de cosas que ha hecho, porque hay cosas que le oculta a su familia, a sus amigos, tiene máscaras, ¿no? Uno va por la calle con 1000 máscaras. Es más, el encontrarse a alguien, y, aunque sea una persona conocida, y decirle buenos días, es una máscara. Porque en realidad, quién sabe si lo que uno quisiera es abrazar a esa persona, porque la quiere mucho. O uno quisiera darle una bofetada, porque no la quiere, porque le ha hecho daño, porque le es repugnante. Pero uno tiene puesta su máscara de persona educada, de persona cortés y equilibrada. Y entonces uno se encuentra a esa persona odiosa y actúa según la máscara. Y le dice, buenos días, fulano, ¿en qué te puedo ayudar? Mentira, no lo quiero ayudar, pero es más conveniente que simule que soy un ciudadano respetuoso. Porque si le doy la bofetada, seguro que va a venir un policía y me va a llevar preso. Ay, qué problema. No, no, mejor la máscara. Pero el escritor, el artista en general, bueno, y los santos también, y qué sé yo, quién más, no sé, eh, no se ponen máscara. Cuando están escribiendo se la quitan y dicen lo que está dentro. Y a través de la piel se ve lo que está dentro del autor, del escritor, del artista, del poeta, etcétera. Y por eso Guillermo Sucre titula ese ensayo La máscara, la transparencia. Y al final uno termina entendiendo también que la única máscara que utiliza el ensayista, el poeta, el artista, la única máscara que utiliza es la transparencia. Entonces pone su máscara de agua transparente y así todos pueden ver a través de su máscara y ven lo que hay allá adentro, que al final va a terminar siendo lo mismo que hay adentro del otro. Porque todos somos seres humanos, todos somos iguales, ¿no? La nariz mía será más grande que la de varios de ustedes, pero al final es una nariz humana. Y la nariz que tienen ustedes también es humana, es la misma nariz, ¿no? Así que las máscaras en general no deberían hacer mucha falta, porque la transparencia es mucho más sabia y mucho más productiva, más humana. Pero bueno, ustedes saben que también existe el mal y la mentira y todo eso que nació cuando Adán y Eva se comieron la frutica aquella.
Bueno, la frutica es la imagen, ¿no? La metáfora de cuando el hombre descubrió la mentira, ¿no? El pecado, la lujuria y todas esas cosas. La gula, la pereza y todo. Entonces, desde ese momento tenemos que ponernos máscaras. Es decir, desde que dejamos de ser niños e inocentes, tenemos que ponernos una máscara. Y qué lástima, porque la transparencia es más bella. A ver, por aquí anda alguien que dice, profe, mi compañera Ashley Martínez no podrá asistir a clase hoy por motivo de internet y de trabajo. Me río porque creí que iba a decir por motivos de salud, no, por motivos de internet. Sí, muchas gracias, Patricia. No, no hay problema. Bueno, sí hay problema que Ashley se va a perder esto, pero lo estamos grabando, afortunadamente, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, ya no recuerdo quién fue que hizo este comentario, pero cuando sucede todo esto que estamos diciendo, el autor termina con la sensación de que lo que ha puesto ahí es un retrato suyo, ni siquiera es un retrato, es él mismo. Porque cuando uno tiene una foto de una persona, una foto de mamá, yo les he dicho esto antes, cuando uno tiene una foto de su mamá en la sala de su casa, bueno, o sea, no es la mamá, uf, fácil sería, ¿no? Esa es una foto, es una imagen, eso es tinta y papel. Mi mamá es de carne y hueso y dice cosas bonitas y me abraza y me quiere mucho. Cuando uno escribe, es casi como que estuviera uno mismo ahí. Por eso Monteño y cualquier autor puede decir, lo que he puesto en este libro no son las cosas que digo, sino yo mismo, porque he sido totalmente honesto, totalmente transparente. No los atormento más con eso. Como que puso un reflejo de su alma. Y señores, esa es otra forma de decirlo. Sí, sí. Usted ve esto y es como si estuviera viendo mi alma. Explore usted allá dentro de usted mismo para que vea que le va a pasar eso también. Porque al fin y al cabo usted también es humano. Entonces es como si fuera yo. Yo sin máscaras. Usted sin máscaras. Yo transparente. Usted transparente. Ajá, esta es como la parte filosófica del asunto, ¿no? Bueno, la parte teórica, digamos, ¿no? Siempre se cita a Montaigne como el autor del género, el que creó esta forma de texto, ¿no? Porque antes de Montaigne existía la poesía, la narrativa, la novela, el cuento, teatro, ¿no? Y otros textos que a veces eran científicos, pero parecían literarios, a veces eran filosóficos, pero estaban escritos como si fueran literatura, etcétera. Ya en las primeras clases del primer año verán ustedes que a lo largo de la historia ha habido textos que han nacido con una intención, pero que luego han sido tomados de otra forma. Eh, Hay textos de la antigüedad que eran meramente de medicina, pero están escritos de una manera para resumir, de una manera tan bella que se toman ahora como textos literarios, o textos que son simplemente historia de la ciudad de Roma, historia de Mesopotamia, historia de la China, pero que son como poesía. O sea, ahora cuentan como textos literarios. Entonces, antes de Montaigne, había todo ese tipo de textos. Y supongo que incluso había textos en los cuales el autor reflexionaba. Pero Montaigne es el primero que escribe textos de ese tipo con la intención de simplemente meditar, reflexionar, evaluar la cosa de la que habla solamente eso, evaluar de la cosa de la que habla, pesarla, criticarla, examinarla, descomponerla y luego llegar a conclusiones acerca de eso. Examinar la relación de la cosa con los seres humanos o la del ser humano con la cosa, ¿no? El acontecimiento, con lo que sea. Eh, entonces, desde ese momento que Montaigne publica aquel libro, que normalmente se publica en tres partes,
porque es muy grueso. A partir de ese momento, entonces, hay una nueva forma literaria, el ensayo. Y algunos escritores solamente escriben ensayos. Bueno, hay escritores que solamente escriben poesía, escritores que solamente escriben cuentos, y escritores que solamente escriben novelas. Bueno, hay escritores que solamente escriben ensayos. No cuentan cosas, no hablan de sus emociones, sino solamente de sus pensamientos. Uno normalmente parte de esta idea. Por eso al principio del video yo digo, bueno, siempre cuando uno empieza a hablar de esto, tiene que pasar por aquí primero. Ellos hablan, eh, no, uno cuando va a hablar de comentarios, cuando le va a explicar los comentarios a los estudiantes, empieza con Montaigne. Pero el comentario es un texto quizá más sencillo que el ensayo literario, porque el comentario trata de una cosa. Y la cosa de la que nosotros vamos a hablar es un texto literario. Y nuestro texto que vamos a escribir acerca de ese texto literario puede ser literario también, pero puede ser que no, es un texto más sencillo. Ah, en nuestro comentario uno se va a concentrar en describir al texto que está examinando y sacar información de él, hacer reflexiones acerca de lo que pasa en el texto, hacer reflexiones acerca de su importancia, hacer reflexiones acerca de lo que ese texto representa para nosotros, o para el arte, o para la historia, para la sociedad, para la política, para, para, para mi país, o para tal otro país, o para lo que sea. Uno tiene, por ejemplo, Doña Bárbara, perdónenme que mencione tanto Doña Bárbara, porque es un libro muy importante, y le piden a uno que uno haga un comentario sobre Doña Bárbara. Va a ser un comentario literario porque Doña Bárbara es un texto literario. Entonces uno lee Doña Bárbara y empieza a hacer anotaciones. No pasa por un capítulo en que hablan de cómo Doña Bárbara le roba terreno a sus vecinos. Entonces uno dice, cuando yo haga el comentario voy a mencionar cómo sucede esto, cómo hay unos hacendados que son tan bandidos, tan delincuentes, que les quitan terrenos a los otros y terminan arruinándolos, ¿no? Entonces así aparecen esos hacendados que tienen muchísima tierra y muchísimo dinero y que pagan una miseria a sus obreros, etcétera. Entonces por ahí uno se mete en un problema, no es que se mete en problema, es que uno se adentra en la evaluación de ese problema del latifundio, los terratenientes, la mala distribución de la riqueza y la explotación de los obreros, de los campesinos, que son los que trabajan en la tierra pero no son dueños de nada, etcétera, etcétera. Gallegos no menciona ni una palabra de ese problema en la novela. Bueno, sí lo menciona porque narra cómo doña Bárbara abusa de esas cosas, pero no se pone como un político, como un sindicalista, como un defensor de los derechos de los campesinos a, a dar argumentos a favor de los campesinos en contra de los terratenientes. Él no hace eso. Él lo que hace es contar una historia. Nosotros que estamos analizando el libro, nosotros que estamos examinando el texto literario porque vamos a escribir sobre él, nosotros somos los que nos ponemos con ese discurso. Empezamos a decir, en Doña Bárbara está clara la explotación de los terratenientes en contra de los campesinos, que son los que meten la mano en la tierra y se ensucian las uñas y son los que riegan y luego recogen las frutas, las verduras, etcétera, lo que no se come. Es a nosotros los comentaristas, nosotros los ensayistas, los que nos toca desentrañar esa información que está codificada en el texto literario. Aquí está Dana Medina levantando la mano. Adelante, Medina, que seguramente vas a decir algo más sabio que lo que estoy diciendo yo. Yo tengo una pregunta. ¿Entre comentario y ensayo hay una diferencia o el ensayo también es un comentario o no son lo mismo? Yo acabo de decir que el comentario que vamos a escribir nosotros sobre cualquier texto literario que tengamos que escribir, que tengamos que examinar, ese comentario que nosotros vamos a escribir termina siendo más sencillo que un ensayo.
Y al final no es propiamente un ensayo, porque un ensayo es una obra literaria cuyo autor ha pasado tiempo reflexionando sobre esas cosas. No un par de días, ni un par de semanas, que es lo que normalmente uno tiene para hacer los trabajos en la universidad. Eh, Sino que ha reflexionado sobre el asunto, se ha puesto a investigar, ha pasado meses, incluso años, leyendo sobre ese asunto y, y ha ido a conferencias y ha entrevistado gente y ha visitado lugares con el fin de aprender más sobre ese tema. Y entonces termina escribiendo una obra literaria, un ensayo, una pieza artística, ¿no? Decía que siempre cuando uno empieza a hablar del comentario, que es un tipo de texto que uno produce en la universidad cuando tiene que hablar de algún tema o de algún texto, de algún acontecimiento o de alguna persona. Cuando uno empieza a estudiar cómo se hace el comentario, siempre tiene que partir de Montaigne, el creador del ensayo. Ah, ensayo. Por esa razón, en inglés eso se llama essay, porque nace de allá, nace de Montaigne y del ensayo creado por Montaigne, por el género literario creado por Montaigne. Eh, Debería tener pocas diferencias, preguntó Medina. Eh, pero sí las hay. El texto que nosotros presentamos como comentario en este curso o en el curso del año que viene es más sencillo, ¿no? Intenta, aspira a llegar así a las alturas del ensayo literario, pero que nosotros no tenemos tiempo para hacer uno así. No tenemos la manera, sí, sí la tenemos, pero no se trata de convertirnos en Octavio Paz o en Arturo Uslar Pietri, que eran unos tipos, unos sabiondos que escribían esas cosas porque se dedicaban a eso como su trabajo diario, ¿no? Y entonces salían unas obras literarias. Yo les recomendaría que leyeran para que vean la diferencia, que se ve claramente, que leyeran, por ejemplo, La ciudad de nadie, que es un ensayo de Arturo Uslar Pietri, venezolano, sobre la ciudad de Nueva York. Esa es para él la ciudad de nadie. ¿Por qué es la ciudad de nadie? Que es una pregunta que uno se hace apenas lee el título y uno abre el libro para ver cuál es esa ciudad que es la ciudad de nadie. Y pocas páginas después de haber comenzado uno descubre que se trata de Nueva York. Y cuando él vivía en Nueva York. Y, y la historia de Nueva York que él cuenta empieza en 1540, más o menos, ¿no? Un hombre guindado del mástil de un barco. Ah, uno lee la ciudad de nadie, por ejemplo, cuya historia empieza en un barco en el mar y, y no le dicen a uno inmediatamente, este texto trata sobre Nueva York. Uno lo va descubriendo. ¿Y lo va descubriendo cómo? Lo va descubriendo al oír cómo este hombre, Uslar Pietri, va dando sus impresiones sobre Nueva York. Dice a menudo, voy caminando por la calle y me encuentro tal cosa. Y habla de esa cosa. Y dice cómo se siente con respecto a esa cosa. Veo una torre altísima, un avión choca contra ella. Ah, en 1950. Un avión chocó contra una torre en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Les hace recordar algo? Sí, yo estoy seguro de que a ustedes les hace recordar algo. Pero Arturo Uslar Pietri escribió eso en 1950. Eso. Y él habla de cómo eso hizo sentir a la gente y cómo se siente él que va pasando por ahí. Son las impresiones que él tiene acerca de la ciudad de Nueva York dentro de la cual está metido. Y que puede salir, puede quedarse, puede ir, puede venir, puede explorarla. Él aprende de ella aprende de él. Ajá. Escribir una cosa así, además de unas 40, 50 páginas, una cosa que puede tomar años. Y además, Arturo Pietri ya era un escritor experimentado.
Nosotros tenemos 18 años y estamos en primer año de la universidad. Es decir, lo que se espera que nosotros escribamos es bastante más sencillo. Pero por supuesto hay que escribir esto ahorita para que cuando tengamos 50 años escribamos como las piedras. ¿Ah? No es que, ay, no, yo no voy a llegar ahí. Entonces, ¿para qué me va, perdón, ¿para qué me voy a poner yo a esforzarme si eso, Toulouse la Pietri es inalcanzable? No, señor, esa no puede ser la actitud. Usted tiene 18 años, usted escribe como un muchacho de 18 años. Porque si no lo hace, cuando tenga 23, pues no va a escribir como debería escribir a los 23. Y cuando tenga 31, pues no habrá llegado al nivel de cuando uno tiene 31 años. Porque no hizo el esfuerzo anterior, no superó la etapa anterior y la siguiente y la siguiente. Entonces, si hay alguna diferencia, será producto de la experiencia que tiene el autor, de las lecturas que ha hecho el autor antes. Ahora, en este momento, cuando digo autor, me refiero a ustedes, los estudiantes que tienen que escribir comentarios. Si hay alguna diferencia con los ensayos, que normalmente se llaman ensayos, proviene de la menor experiencia que tiene uno cuando es muy joven. Perfectamente normal que sea menor, porque uno es más joven. Uno ha leído menos libros, uno ha tenido menos, ya lo dije, uno ha viajado menos, uno ha conocido menos gente, ha ido a menos clases, ¿no? y ha explorado menos temas. Eh, el comentario, entonces, no vayan a creer que es un ensayo como lo de los grandes ensayistas. Tiene algo de eso, pero son las reflexiones que inspira un texto literario. Contadas no, presentadas formalmente, académicamente, utilizando referencias bibliográficas, utilizando el mejor lenguaje que se les ocurra, que en realidad el mejor siempre es el más sencillo. Recuerden eso, chicos. Escriban eso en el techo de su cuarto para que cada vez que se acuesten en la noche y cada mañana que despierten lean esa frase. El mejor lenguaje es el más sencillo. Eh, Escríbanse eso en la frente para que cuando se vean en el espejo lo lean y se acuerden. Más sencillo es mejor. Eh, entonces, en general, en este video que se les ofrece en esta semana y en todos los manuales que van a encontrar y en todos los artículos que hablan de eso en internet o en cualquier libro que tengan por ahí, les van a indicar que el comentario tiene en general una introducción, desarrollo y una conclusión. En la introducción uno habla de cosas generales que tienen que ver con el tema para engolosinar, como dije al principio, para engolosinar al lector, para que quiera leer el desarrollo. Y en el desarrollo, ¿qué dice uno? Los 3 o 4 puntos más importantes que uno pensó cuando estaba leyendo el material que quiere comentar, ¿no? En el caso de Doña Bárbara, que Doña Bárbara era una terrateniente ladrona, que Doña Bárbara estaba enamorada de Santos Luzardo, que Doña Bárbara no quería a su hija y la abandonó, y que Doña Bárbara, ¿qué otra cosa? Ya tengo 3 puntos. Oye, después escribir un montón de cosas con nada más 3 ideas principales. Cada una de esas ideas principales tiene sus ideas secundarias. A ver, voy a incluir un 4 punto, que ahora no se me ocurre nada, pero cuando yo voy leyendo Doña Bárbara, se me van ocurriendo cosas. Seguro que me van a venir 15, 16, 20 ideas principales. Y ahorita que estoy nada más improvisando un ejemplo, bueno, me vinieron 3 y creía yo al principio que eran 4, pero no me viene nada para el 4 punto. ¿A alguien se le ocurre algún otro? Y entonces, bueno, como doña Bárbara es una ladrona de tierras, quiere quitarle la tierra a todo el mundo en el estado Apure, ahí puedo hablar del asunto, ahí puedo hablar de economía y de historia y de política. Cuando digo que doña Bárbara es una, una madre irresponsable que abandonó a su hija, y hablo del asunto de la maternidad, ¿no? Y de la juventud descarriada, que esa es una de las causas, etcétera. Cuando digo que doña Bárbara está enamorada de Santos Luzardo, que es el otro protagonista de la novela, mira, voy a hablar del amor.
¿no? De las relaciones. Y se va a cortar las relaciones humanas, ustedes saben, ¿no? Del romance, de la poesía, qué sé yo. 3 temas importantes que toca ese libro. El autor no los menciona, pero miren cómo están presentes. Y yo, el comentarista más ilustre de esta clase, os va a explicar en este breve comentario que voy a escribir. Si me sale muy bonito, lo quiero llamar ensayo, bueno, lo puedo llamar ensayo. Pero normalmente en lengua española lo llamamos comentario. Ese es en inglés que lo llaman essay. Eh, Vamos a cortar para que esto no nos dé una sorpresa y volvemos con el mismo vínculo.